en muchos pueblos aparentemente había conflictos preexistentes e incluso antecedentes de brotes violentos que habían creado un clima de inestabilidad política, e inseguridad y rivalidad propicio para unirse a las luchas. Entre estos problemas estaban los problemas externos a las comunidades, principalmente los relacionados con la posesión de la tierra y del agua. Hay que imaginarse el panorama agrario de principios del siglo XIX en perspectiva histórica, ¿sí? Cuando en el siglo XVI la corona decreta que los indígenas son propietarios de sus propias tierras, es decir, la corona les cede a los indígenas aquellas tierras que ellos ocupaban. Esto no fue nada más una cosa graciosa del rey o porque fue muy buena gente con los indígenas, sino que era una manera de sobrevivencia. Es decir, para que el reino de la Nueva España subsistiera, era importante que subsistiera su población. Y si nosotros recordamos que en las Antillas, por ejemplo, se exterminó la población originaria casi al 100%, por eso vemos, por ejemplo, que en Haití, en Santo Domingo, la mayor parte de las personas son morenas, ¿no? Descendientes de los esclavos, porque los indígenas los exterminaron. Bueno, 20 años después ya había esa experiencia y no se quiso repetir, que se repitiera esto en Nueva España. Entonces eran medidas también para garantizar que la población indígena pudiera subsistir. Entonces, en el siglo XVI, las comunidades indígenas contaron todavía con bastantes tierras. Técnicamente tenían las mismas tierras que habían tenido antes de la conquista, ¿no? Pero poco a poco se dio un fenómeno en que esas tierras cayeron en manos de españoles. ¿Por qué? Porque hubo un decrecimiento de la población indígena tremendo. Imagínense ustedes, de 10 millones que se calculaban, más o menos quedaron disminuyó en el lapso de 150 años a 1,5 millones, ¿no? Este derrumbe poblacional, en las cifras no estamos totalmente de acuerdo todos los historiadores, pero nadie discute el hecho de un derrumbe dramático de la población. Y esto implicó que ya los pueblos indígenas pues tenían las tierras, pero no había quien las trabajara. La presión sobre el pago de los tributos a la corona era sumamente fuerte. Entonces, ¿qué sucedió? Que muchos pueblos vendieron sus tierras. Era una manera de captar dinero y poder pagar el tributo. En otros casos, pues simplemente las abandonaron porque ya se había muerto toda la población de un pueblo. Entonces ya nadie pues reclamaba esas tierras. El gobierno español reubicó a muchos pueblos y los concentró porque el padrón de asentamiento prehispánico era disperso. Y entonces los concentraron para poderlos evangelizar, para poder cobrar el tributo. Los concentraron en pueblos y esto implicó pues también que muchas tierras se perdieran. A partir de mediados del siglo XVII empieza un lento repunte poblacional y esto va ascendiendo. Ya para principios del XIX había crecido enormemente la población. ¿Y qué pasó? Pues que ya los hijos de los campesinos ya no tenían tierra, ¿no? Si el padre se había quedado con un pedacito y tenía 5 hijos, ¿verdad? Muchas veces no sobrevivían todos porque las condiciones de higiene, etcétera, en aquel entonces eran mucho más precarias. Pero, en fin, muchas veces no había para darle a los 2 hijos o a los 3 hijos una parcela de tierra. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer esos indígenas? Alquilar su fuerza de trabajo a las haciendas, a los obrajes, etcétera, para realmente poder subsistir. Paralelamente a la pérdida de las tierras, de las tierras de los pueblos indígenas, se dio una expansión de las tierras de las haciendas.
¿no? Siempre los españoles tuvieron los hacendados, que la hacienda surge a principios del siglo XVII, antes eran labores y estancias de ganado, pues siempre la hacienda tuvo este interés de ampliarse, de expandir sus tierras, y pues ante una oferta de tierras que se podía conseguir mediante mercedes o mediante compra, etcétera, las haciendas empezaron a expandirse. Y en muchos, ya vemos en el 18, cómo a veces los pueblos están ahogados, ¿no? Cómo las tierras de las haciendas llegan a los márgenes del pueblo, y muchas veces el pueblo ya no tiene ni siquiera el fondo legal, que es el que le correspondía por ley como tierras pertenecientes al pueblo. Entonces, la presión sobre la tierra era muy, muy importante. Otro tanto por el agua, porque bien sabemos que las tierras sin agua pues no sirven de mucho. Entonces, el agua, que es un elemento escurridizo, etcétera, que es difícil de medir, de repartir, etcétera, bueno, siempre había enormes conflictos entre los pueblos, un pueblo con otro, los pueblos con las haciendas, entre las haciendas, etcétera, por tener acceso a este preciado líquido. Entonces, cuando había este tipo de conflictos, esto impulsó a muchos de los indígenas y en general de los campesinos a sumarse a al movimiento de independencia. Como bien sabemos, la independencia surge en el llamado Bajío, donde no había un esquema, digamos, tradicional de comunidades indígenas, como en las zonas aledañas a Puebla, en la parte de Chiapas, etcétera. El Bajío en el siglo XVII fue una zona ganadera, entonces era una zona marginal en donde el ganado estaba libre. Así se tenía el ganado en el siglo XVI, ¿no? Lo dejaban libre y una vez al año juntaban al ganado, dividían las crías, mandaban algunos al matadero, etcétera, pero no había una ocupación formal de la tierra. En el siglo XVII cambia esta vocación del Bajío, porque con el desarrollo de la minería en la parte de norte de Zacatecas, etcétera, y también con el crecimiento de la Ciudad de México y ciudades aledañas como Toluca, Puebla, hay una demanda creciente de alimentos. Y entonces esas tierras, gracias a una infraestructura hidráulica bastante sofisticada, empiezan a convertirse en tierras agrícolas, pero al estilo español, dentro de un sistema económico español en donde se trabajan con el arado, etcétera. Pero bueno, estas haciendas que empiezan a surgir en el Bajío y que son muy prósperas, necesitaban mano de obra. Y pues, ¿a dónde acudían? A los pueblos indígenas. Entonces, muchos indígenas que ya no tenían tierras propias, pues fueron a alquilar su fuerza de trabajo a las haciendas. También se dio esta situación, fíjense ustedes, había tierras que la hacienda no aprovechaba directamente. Entonces, las haciendas aprovechaban las mejores tierras, pero tenían tierras en reserva, las menos buenas. ¿Y qué hacían con esas? Las alquilaban. Era una forma de tener un ingreso, de tener esas tierras ocupadas, ¿verdad? Y para quienes no tenían tierras, pues era una manera de poder tener acceso a tener un medio de subsistencia. Entonces, a primera vista, pues tal parece que estos campesinos que se unieron al movimiento de independencia no eran indígenas, pero resulta que muchos de ellos sí lo eran porque trabajaban de peones, de jornaleros eventuales, trabajaban también en la industria textil que se desarrolló muy tempranamente también en el siglo XVII en toda esta zona del Bajío.